Listo, ya grabando. Ya grabando. Ya grabando, Vic. Perfecto, excelente. Estoy pidiéndole acá al doctor que se active, o sea, que active el audio y el vídeo. Sí. Y por eso siempre es bueno conectarnos un rato antes para los problemas técnicos. Aquí está el profesor. ¿Nos escucha? Tienen que activar el audio. Active el audio, El audio. el audio, doctor. Ahora sí ya. Sí, Perfecto. Fuerte y perfecto. claro. Coño, ¿Cómo, doctor? qué feo te veo, qué viejo te veo. Joder. Es verdad, ¿para qué se lo voy a negar? Que centre un poco la cámara, Jesús. Doctor, centra un poquito para que se ve de aquí para arriba. A ver, ¿así o al Ah, revés? un Más, poquito, así como iba. un poquito más. Así. Ahí, Un perfecto. poco más, un poco más. Ahí se le ve ya el mentón, sí. Ahí Ahí, sí. Ok, ¿cómo está, perfecto. doctor? Bienvenido. A ver, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? Bueno, este, Tengo que meter el video, ¿verdad? cuando le vamos a dar un momento para compartir pantalla, cuando iniciemos la En el sesión, momento que arranquemos. y ahí comienza usted a hablar y va apareciendo su presentación en PowerPoint. ¿Vio? Y, ¿pero dónde pongo mi presentación? Donde dice compartir. Compartir. A En ver. todo el centro, abajo. Eh, esto video, all companion. No, no dice compartir, ¿eh? Share screen. Debe ser share. Share screen. Ok. Y abra la presentación en su computador normal, el PowerPoint normal. Ahí está. Perfecto. Excelente. Excelente. Se ve bien, ¿no? Ustedes después Perfecto. van a estar ahí pantalla completa como si fuese a dar una charla en un auditorio Ok, y nosotros lo vamos a ver en ese formato. ok, perfecto. Usted va a estar en una miniatura, quizás a su mano de esquina superior derecha. Ok. ¿Cómo Voy a está, cerrar doctor? la puerta nada más para que no se nos meta nadie. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Está en consulta todavía? No. Oye, voy a hacer lo mismo, voy a cerrar Lo que pasa es que tuve cirugía Ok. Ah, y aquí a veces es un problema eso porque requiere de un montón de paciencia, porque se tiene que llenar un montón de situaciones nada agradables desde el punto de vista administrativo, y pues ni modo, así es. sí. Doctor, le presento, con nosotros está el doctor Michele Petito. El doctor Muy bien, Michele Jenny. Petito Un placer. es mi secretario Maracaibo, de Maracaibo. de la ciudad de Maracay. Ay, qué lugar más feo ese Maracaibo, ¿eh? Sí, sí. De los Está lugares más bastante feos que he desolado. conocido. Le Sí, envía el doctor, saludo Juan Ah, Yepes, y le envía saludo también el doctor Luis Silva de Nueva York. no me digas. ¿Los has Sí, visto o qué? sí. Le sí, envía muchos saludos. Luis escribió que lamentaba no poder estar en la reunión, pero le envió muchos saludos, ¿no? Bueno, pues nada, igualmente de regreso mis saludos y espero que todos estén bien, la verdad, ¿eh? Gracias, doctor. Complicada la cosa, complicada. Pues El, doc- el doctor Petito es el expresidente del Grupo Venezolano de Glaucoma. Yo muy he, bien. he tenido la responsabilidad de sucederle en este año, en estos 2 años que vienen a continuación. Y bueno, el doctor, afortunadamente tengo un expresidente como secretario. Como debe ser. Backup, backup. Entonces, bueno, muchos consejos útiles a la hora
Ya, de la dirección del grupo, ¿no? ya. Y hemos tratado he tratado en esta gestión de mantener la parte académica constante una vez al mes a través Claro. de los webinars y, y bueno, publicación, se activaron las redes sociales del grupo, el Instagram, un canal de YouTube donde publicamos cada charla de estas, está siendo grabada Pues y qué se... bien, oye, eso es muy, muy importante porque de alguna manera es el darle la difusión que tiene que tener el conocimiento en el grupo. Exactamente. Eso es Queda muy interesante. registrado, por lo menos su charla dentro de 15 días. Yo le voy a compartir el link y ella va a estar ahí para cualquier persona que quiera consultarla Ah, perfecto. y Muy bien. ver cómo se resuelve todo lo que quiso. Si no pudo estar presente o necesita repasar algo, siempre la charla va a estar ahí en ese canal de YouTube. Claro, claro. Entonces Oye, tenemos, Jesús, y perdona, ¿cuánto tiempo tengo de presentación? tratamos de reglamentarlo en una hora, doctor, pero usted puede hablar lo que usted necesite, pues. Así No, yo creo que una hora es más que suficiente. A lo que me que, refiero es si después va a haber alguna otra actividad, No. como, no sé, una mesa de discusión o alguna cosa así, ¿no? no, sí, hacemos una mesa de discusión. Normalmente las preguntas se hacen mucho en el chat del mismo Zoom Ok, y yo se lo leo a usted. ¿Me explico? perfecto. El Ok, doctor fulano de tal le pregunta de tal sitio, cómo hace con tal y cual situación, y usted, bueno, usted va respondiendo las diferentes ok, preguntas, ¿no? perfecto. Es algo muy, estamos de que no sea tan prolongado para que la gente, como es un día de semana, mucha gente está en el consultorio y no ha podido ir a su casa y tratar de que no se prolongue durante 2, 3 horas y eso, ¿no? Claro. Entonces, el doctor Miquel y yo controlamos las preguntas para tratar de ajustar ese tiempo a una duración razonable. Y también para usted, para que no esté 2, 3 horas ahí respondiendo todas las cosas que se ocurra a la gente preguntarle. ¿No? ¿Ok? Yo encantado la vida, ya sabes que no Bueno, tengo problemas en ese aspecto. el Congreso fue suspendido por la sociedad en vista de la situación política. Está pospuesto, es la palabra que dice Sí. el texto oficial, para el año que viene. Entonces, probablemente es Ya, probable que sea en julio si el país está, la disponibilidad de vuelos comerciales y eso lo permite, claro. ¿no? Entonces, por seguridad de los exponentes, se decidió posponerlo, haciendo Una idea, una idea inteligente esa, ¿eh? y, Porque la verdad es que no sabes nunca qué claro, pueda pasar, ¿no? sí, Exacto. con estos delincuentes no se sabe nunca qué va a pasar. Sí. Nunca Entonces, se sabe. quisiera de una vez extenderle, doctor, si, si el clima político lo permite, quisiera extenderle la invitación para el año que viene, si su agenda Claro, y el clima político, para que, bueno, tener el honor de tenerlo por acá nuevamente en Venezuela. sería un verdadero honor para mí. Ya sabes que yo soy una persona que soy muy muy allegado a Venezuela. A mí me encanta Ah, Venezuela. yo sé que sí, yo sé y tiene muchos amigos aquí y Sí, personas y le estiman. personas queridas y en fin. Sí, señor. Entonces, Bueno, bueno, le transmito esa información para que usted lo tenga por ahí pendiente y ok. yo le estaré comunicando cómo van las No, cosas, pues ya ¿no? sabes, Jesús, que conmigo cuentas para lo que haga falta, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, No, encantado la vida. Encantado la Y, vida. Miquele, no sé cómo está la gente en el chat, cómo está la sí. sala esperando. Bueno, Y, ahí tenemos en la sala de espera, tenemos 12 personas, porque arrancamos dentro de un minuto, pero sería exacto. ideal que comenzáramos puntual. Y sí, siempre tratamos de empezar a las 7 en punto para que sea como una impronta, pues, que la Claro. puntualidad del grupo es como es como el símbolo de la... Entonces, déjenme ir a buscar mis lentes aquí al lado. Espérame. Vaya, Vaya vaya, tranquilo. vaya. Sí, ya tenemos está Cantillo, Deodá, Diana,
Vieira. Ya están todos listos por acá. Sí, señor. Estoy aquí tratando de resumir el currículo del doctor porque son como 10 páginas. Eh, Jesús, te voy a pasar la invitación el sábado 5. Tenemos presentación de caso clínico en la clínica de ojo. Y va a estar la doctora Vitrián presentando un caso, ¿eh? excelente, excelente. Yo le pasé a la doctora Vitrián su video de su charla, Perfecto. el vínculo, ¿no? De su charla eh, cuando estuvo con nosotros. Sé que tengo entendido que tenía un compromiso por allá por Asia, por el continente asiático, Ah, ¿no? qué bien, qué bien. Eso no le, por eso ni le repetí lo de la invitación al Congreso Nacional. Te quería comentar algo, Jesús. En la próxima, en el chat, hay que colocar que los que van a participar, a entrar en el Zoom, coloquen el nombre. Por Sí, ejemplo, hay algunos que dicen numeritos y dice iPhone. Uno nunca sabe quién se está conectando, ¿eh? buenísimo. Ahorita lo menciono cuando comencemos, cuando Sí. a la sala. Listo. Bueno, arrancamos entonces. Listo, doctor. Arrancamos. Claro. Tú me avisas, Jesús. Listo, Sí, doctor. cuando dispongas. Ok, listo. Ya le di la entrada, ¿ok? Listo, Jesús. Listo. Hola, muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra reunión mensual del Grupo Venezolano de Glaucoma, eh, en la cual tratamos todos los meses de traer temas de actualidad en el glaucoma y de la vida real también, así como partes nuevas del conocimiento. Para mí hoy es una noche muy especial. Hoy tenemos de invitado al doctor Félix Gil Carrasco. El doctor Félix Gil Carrasco, para decirlo en palabras muy simples, es mi maestro de glaucoma, mi profesor en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, cuando tuve la oportunidad de ser becario en esa institución. Una persona a quien le debo mucho, tanto en lo académico como en lo personal, una persona realmente brillante en el campo de la medicina y de la oftalmología, y de quien aprendí a separar lo que es, de alguna manera, con su pensamiento intuitivo, a que es separar lo que es falso de lo que es verdadero, es decir, a separar la paja del trigo, ¿ok? Eso es algo que aprendí particularmente del doctor, su pensamiento diáfano y claro, y siempre centrado en lo que es la realidad. Bueno, el doctor Félix Gil Carrasco, realmente yo sé que aquí en el grupo, en Venezuela particularmente, no necesita presentación, pero por cortesía elemental lo voy a presentar. Sin embargo, bueno, un currículo de casi 11 páginas y voy a simplemente hacer mención a las cosas quizás más resaltantes. El profesor es graduado de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en oftalmología en el Hospital General Dr. Darío Fernández en México, y asimismo hizo la especialización en glaucoma en la APEC, Asociación para Evitar la Ceguera en México, específicamente en el Hospital Luis Sánchez Bulnes. El doctor es certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología, mexicano quise decir, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Colegio Mexicano de Glaucoma. Ha sido asesor de investigación y ha recibido numerosos premios, así como es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro de número, y director general también en algún momento, no solo del servicio de glaucoma, sino del mismo Hospital Luis Sánchez Bulnes. Es socio activo
actualmente de la Sociedad Médica Hospital Ángeles Pedregal, en la cual realiza su práctica privada. El doctor, bueno, tiene infinidad de reconocimientos a nivel mundial y latinoamericano en su especialidad y ha sido ponente en también un número, quizás se va de la memoria ya, de congresos nacionales de diferentes países y congresos, por supuesto, en la República de México. El doctor, bienvenido. El doctor nos va a hablar hoy un poco de cómo reducir las complicaciones quirúrgicas en el implante valvular tipo AMED. Quisiera aclarar algo. Quisiera pedirle a todos que por favor silencien sus micrófonos, y hay muchas personas en el chat que no tienen identificación. Si van a hacer alguna pregunta, por favor les agradecería escribir primero su nombre para hacer la pregunta con nombre y apellido al doctor al final de la sesión. Bienvenido, doctor. Es un placer para mí y para el Grupo Venezolano de Glaucoma tenerlo aquí presente. Adelante. Realmente el placer y el honor es para mí, Jesús. Yo soy un agente que desde el año 1979 fuimos con el lanzamiento de un medicamento antiglaucoma y lo hicimos justamente en Caracas. Y de ahí quedé enamorado de tu país. Y la verdad es que tengo muy buenos amigos, tengo gente que quiero muchísimo, tú estás incluido en eso, Jesús, y evidentemente que, pues no sé, es la añoranza a lo que a mí me ha dado confianza y me ha dado muchas veces seguridad, y es justamente la oftalmología, no solo el glaucoma, sino la oftalmología venezolana. Te agradezco mucho la invitación, realmente créeme que el honrado soy yo, y de hecho te voy a decir otra cosita. Cuando tuve una situación, pues ahora sí que muy honrosa, que fue quedar como presidente de la Sociedad Panamericana de Glaucoma, la primera sesión que hice, la hice justamente en Caracas. Y justamente en Caracas porque coincidió con un congreso nacional. Para mí eso fue una situación terriblemente agradable y, no sé, fui con mi esposa en aquella ocasión y unos cuantos meses después nació mi hija. O sea, mi hija fue hecha en Venezuela. Bueno, dejemos ya de cosas de este tipo y vayamos a lo que es realmente el motivo de la presentación. Vamos a hablar de algo que es bien importante, que es el tratar de reducir las complicaciones quirúrgicas en el implante valvular de AMED. El implante valvular de AMED es realmente un dispositivo muy seguro, pero tenemos que saber algunas cosas de él y tenemos que saber algunas situaciones que hacen que todavía sea más seguro y que no sea un dispositivo como pueden ser los otros que no son valvulados y que tienen, pues ahora sí que cosas diferentes. El hecho de que tenga un sistema valvular unidireccional, el implante valvular de AMED, hace que este sea un producto que puede funcionar bajando la presión en forma segura desde el primer día de la cirugía. Vamos a empezar viendo algunas cositas. ¿Qué debemos considerar como falla del implante? Esa será la primera parte de lo que vamos a hablar. Luego hablaremos de los factores de riesgo, cómo trataremos de prevenir fallas en el dispositivo valvular de AMED y cómo debemos de tratar de solucionar cuando la falla ya apareció. ¿Qué se considera como falla del implante? Bueno, realmente en general hablamos de que una falla en un implante o un dispositivo para glaucoma es cuando este dispositivo no ha logrado llegar o bajar la presión a niveles de seguridad matemática de esa presión meta
que nosotros tenemos que trazar para cada paciente. También puede ser que falla del dispositivo sea que el dispositivo no tenga la seguridad como para que esté in situ. Por ejemplo, que el cuerpo valvular se exponga o que el tubo se exponga también. De eso vamos a hablar un rato largo porque es un factor denominador más o menos común en los implantes valvulares, o que el tubo, independientemente que pueda exponerse o no al exterior, pueda estar tocando el cristalino, puede estar tocando el endotelio y esto, o el iris, y esto pueda producir problemas que se agregan a la disfunción tensional que acompaña al glaucoma. Los factores de riesgo para falla del implante tienen que ver con muchas cosas, entre otras, desde la selección misma del paciente. La selección misma del paciente es importante porque no es lo mismo que hagamos un implante valvular en un paciente que tiene 50 años, que a lo mejor trabaja como albañil, a una persona que es un ingeniero y que tiene mucho tiempo de dedicación realmente sin trauma en su vida cotidiana. Una persona responsable, una persona que tenga un estado mental adecuado y que no sea uno de estos que les importa tres pepinos su vida, la vida de los demás, y que si algo falla es culpa del médico, no es culpa de su disfunción mental. Con respecto al tipo de glaucoma, evidentemente es importante. ¿Por qué? Porque no debemos de aplicarlo en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado si nosotros no hacemos una iridotomía o una iridectomía, como le quieran llamar, con láser o quirúrgica. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces el tubo va a estar en exagerada cercanía con el endotelio cócleo. Hay que ver qué tipo de conjuntiva tiene y cómo está la esclera para que escojamos qué hacer con ese paciente en particular. Vamos a ver. Tipo de glaucoma. No es lo mismo que operemos a un paciente con un glaucoma neovascular, que de hecho es una de las indicaciones fundamentales de los dispositivos valvulados, que les va muy bien, les va mejor que con cualquier otro tipo de cirugía antiglaucomatosa, a un paciente que tenga un glaucoma primario de ángulo abierto y que no tenga una situación de falla importante. Se puede utilizar en neovascular, en el inflamatorio, en el glaucoma congénito, en la mayoría de los pacientes con glaucomas secundarios, siempre y cuando esos glaucomas estén con dificultad para ser tratados médicamente y o con láser. Muchas veces yo prefiero aplicar un implante valvular a una trabeculectomía en muchos de los casos. Concretamente en los neovasculares y los inflamatorios, no tengo la menor duda que el primer procedimiento filtrante es un implante valvular. En el glaucoma congénito, en el cual ha fallado la goniotomía, la trabeculotomía, todos los procesos de destapamiento, digamos, de la malformación congénita, tienen una mejor aplicabilidad el dispositivo que una trabeculectomía, puesto que esto es en niños. Y el implante valvular tiene la bendición de que una vez que se ha formado la protección al cuerpo valvular, la filtración es una filtración que está regulada mucho más fácilmente que con una trabeculectomía común y corriente. En fin, tipo de glaucoma es importante. El estado de la conjuntiva y la esclera, eso es bien importante. Si nosotros tenemos una conjuntiva fibrótica, como estamos observando aquí, o una esclera adelgazada, o tiene problemas de escleromalacia, o hay una esclera reblandecida, o tiene algunas alteraciones de tipo estructural, es muy factible que el paciente tenga mayor riesgo de falla del implante por extrusión del tubo, extrusión del cuerpo valvular o en su defecto la perforación escleral y la exposición
de cuerpo ciliar o la exposición de la coroides hacia el exterior. Estas son situaciones que hay que considerar siempre y no la contraindica, solamente es un factor de riesgo que tenemos que considerar. La cámara anterior. Lo que les decía hace un rato, es preferible que la cámara esté presente y abierta. En las cámaras ausentes no se debe de aplicar un dispositivo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder visualizar dónde queda si lo dejamos detrás del iris. Y detrás del iris pues, está el cristalino. Y a veces vamos a inducir catarata porque le pusimos el tubo por detrás. Para este tipo de pacientes, a veces pensamos en hacer la aplicación del dispositivo valvular vía pars plana en el cuerpo vítreo para que la reducción sea en forma adecuada y no estemos lesionando más el ojo. Cuando la cámara está estrecha o no hay visualización porque hay una situación corneal inherente que no nos permite ver, la verdad es que no debemos de practicar esto. En ángulos cerrados totales o que han tenido fenómeno agudo y ha tenido alteraciones severas, no tiene indicación concreta desde mi punto de vista el implante valvular y son pacientes para trabeculectomía. Y evidentemente el nanoftalmos es otra cosa que debemos de tener mucho cuidado porque la posibilidad de que desarrollen estos pacientes un glaucoma maligno por bloqueo ciliovitro-cristaliniano en el nanoftalmos es mayor que en un paciente que tenga un glaucoma congénito normal. El estado mental del paciente, lo que decía hace un rato, no es lo mismo un paciente que le importe 3 pepinos su vida y que dentro del estilo de vida no le preocupe si se va a golpear, si se va a tener que tallar el ojo, si va a tener conjuntivas con frecuencia, si va a tener trauma con frecuencia. Y debe de estar consciente de que ese tipo de problemas van a tener un factor de riesgo importante para que el dispositivo no funcione. Vamos a ver, de las complicaciones ya concretamente. Las complicaciones de la cámara anterior, las complicaciones del cuerpo valvular, el tubo y la falla de filtración. ¿Qué es frecuente en la cámara anterior? Como operamos muchos glaucomas neovasculares, es frecuente que tengamos hipemas posoperatorios inmediatos. ¿Cómo evitar esto? A veces es imposible porque si el glaucoma neovascular está en un estadio ya donde tiene sinequias anteriores o donde tiene una gran vascularización de la sinequia hacia la esclerótica, hacia el limbo, digamos, cuando nosotros entramos por ahí, lo más seguro es que produzcamos rotura de alguno de los vasos y evidentemente tengamos un hipema. Ese hipema a veces es un hipema que se puede controlar en forma espontánea y hay veces que requiere que hagamos de un drenaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es una gonioscopía, situación que en muchos lugares, yo no sé si en Venezuela también, pero en muchos lugares ya pues, le pregunto a uno a las personas que están en preparación, ¿y tú haces gonioscopía? Y se quedan viendo como una cara como de, ¿y eso qué es? Bueno, la gonioscopía nos va a decir el estadio en el que está ese ángulo y si es factible que podamos poner más adelante el tubo sin que rompa esa sinequia anterior o no, o de todas maneras por ser una sinequia anterior periférica muy anteriorizada, digamos, vamos a tener la posibilidad entonces de que desarrolle siempre un hipema. Los hipemas son generalmente transitorios y van relacionados con la rotura vascular directa. Las cámaras anteriores planas. Ok. Las cámaras anteriores planas, como en cualquier filtrante, pueden ser con presiones normales, presiones bajas o presiones elevadas. Cuando es con cámara con presión normal o baja, es o porque hay un exceso de filtración o porque está filtrando por fuera de donde debe de filtrar y tenemos un Seidel positivo. Cuando hay un desprendimiento seroso de la coroides,
o en su defecto cuando hay, aparte del desprendimiento de la coroides, un desprendimiento de retina. Esas son las complicaciones que nosotros debemos de descartar ante una cámara anterior plana en un paciente que se le pone un implante valvular. Lo que les decía, aquí fíjense ustedes cómo este tubo, el que está en la fotografía de arriba, este tubo está tocando el cristalino, pero está totalmente recargado sobre el iris. Si nosotros tenemos un ángulo que no pudimos abrir por la razón que ustedes me quieran decir, la peor tontería es dejar un tubo largo, un tubo corto, y a lo mejor que no entre perpendicular al plano del limbo, sino que entre un poquito oblicuo, nos va a permitir que aunque tenga la cámara estrecha, pueda tener una filtración adecuada sin que lesione ni cristalino ni el iris. ¿Es de las complicaciones frecuentes? Sí, cuando nosotros no hemos tratado en forma adecuada a los pacientes. La fotografía que está abajo es otra fotografía hecha en la que estamos viendo una cámara muy estrecha, pero una de las situaciones que se tienen que manejar cuando estamos ante un ángulo cerrado es que tengamos una iridotomía y después de eso dilatar al paciente, mantenerlo dilatado con tropicamida fenilefrina o con omatropina, en fin. El chiste está en que toda la musculatura del cuerpo ciliar se encuentre en posición para que nos permita tener la cámara un poco más amplia. Sin embargo, cuando hay un Seidel o hay un exceso de filtración, por la razón que ustedes me digan, es frecuente observar, o no es frecuente, pero se puede presentar la complicación de la cámara plana con normo o hipotensión. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, ahí se lo estoy poniendo. Corroborar en el momento del purgado que el líquido no está pasando demasiado fácil a través de la válvula. Si pasa demasiado fácil, a lo mejor es que la válvula tiene un defecto. Y ese defecto va a hacer que tenga un exceso de salida. Se va a comportar como si fuera un dispositivo no valvulado. ¿Sí? Por eso es importante que después del el destapamiento, digamos, del sistema valvular con líquido, con solución salina balanceada, se aplique un poco de viscoelástico de alta densidad. Ese viscoelástico de alta densidad nos va a permitir que tengamos la visualización de la facilidad con la que está saliendo. Al paciente hay que pedirle que no apriete los ojos al cerrar. Es muy importante. Si sabemos que es un paciente que no va a cooperar, a lo mejor podemos hacer un truco que se los paso ahí, aquí se los paso entre nos, que es reformar la cámara con viscoelástico de alta densidad, pero no viscoelásticos de los convencionales. Consíganse metilcelulosa, esterilícenla y pasen al 2%. Hay pacientes que por más que le diga uno no, que no te talles, que no aprietes, que no sé qué, lo van a hacer. Entonces, en esos pacientes que no están pendientes de lo que tienen que hacer, que no cooperan con el posoperatorio, los pacientes a lo mejor la aplicación de esto en la cámara anterior puede ayudarnos a que no tengamos la cámara anterior plana. Y la verdad es que a veces es muy bueno hacerles esto. No ponerles el parche ocular apretado, porque el parche ocular apretado hace que el paciente todavía apriete más el ojo. Entonces, un parche ocular, no sé, solamente para que sea suficiente para que mantenga el ojo cerrado en el posoperatorio inmediato. Las suturas es otro capítulo. No dejar que la sutura esté sobre la córnea, porque eso va a hacer que el paciente esté apretando para tratar de quitarse esa molestia. Si la sutura, los puntos de sutura de la conjuntiva, las orejitas del conejo, como digo yo, las dejamos en la conjuntiva, el paciente va a tener menos ganas de apretar y cerrarlos. El Seidel. El Seidel lo podemos tener, ¿por qué? Porque no aproximamos bien la conjuntiva.
no es tan frecuente en los pacientes que le ponemos dispositivo valvular. Es mucho más frecuente en los que no tienen, los que no utilizamos dispositivo valvulado o en los pacientes que tienen trabeculectomía convencional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerrar la conjuntiva. ¿Cómo prevenimos esto? Bueno, la sutura conjuntival debe de quedar muy bien aproximada y dejando una tensión importante superficial en la conjuntiva, en la zona de la peritomía que hicimos para poner el implante. Evidentemente, volver otra vez a lo mismo que les dije, que no apriete el ojo al cerrarlo y no poner el parche ocular muy apretado. Cuando hay desprendimiento coroideo seroso, la mayor parte de los desprendimientos coroideos serosos, si no son demasiado grandes, se van a resolver en forma espontánea. Pero si no es así, a lo mejor va a requerir que tengamos un procedimiento quirúrgico de drenaje de ese desprendimiento coroideo seroso. Miren ustedes estas fotografías que a mí me encantan porque se alcanza a ver muy bien. Nosotros aquí a veces decimos que se alcanzan a ver muy bien como si fueran, pues ahora sí que verdaderos pliegues, como si fueran telones dentro de la cámara anterior, dentro de la cámara posterior. Aquí estamos viendo cómo hay desprendimientos que no tienen mayor importancia, pero la mayor parte de esos desprendimientos se deben a alteraciones a nivel, como están viendo de su lado izquierdo en la fotografía de abajo, alteraciones a nivel justamente del cuerpo ciliar. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, tratando de que el procedimiento sea lo menos traumático. O sea, no estemos 2 horas y media haciendo la peritomía, no hagamos tantísima coagulación con el cauterio en los vasos de la esclerótica. Procurando que el paciente esté sedado para que no esté moviendo el ojo y no sea tan traumático el procedimiento. Ok, evidentemente, si el paciente tiene hipotensión ocular, hay que tratar de inhibir esa hipotensión ocular. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues muchas veces, inclusive reformando la cámara anterior en el consultorio. Otras veces es no tener miedo de aplicar esteroides tópicos en el postoperatorio en forma generosa, pongo ahí, pero en forma muy frecuente. Y evidentemente la aplicación de los cicloplégicos, sobre todo los cicloplégicos de tiempo agudo, o sea, la tropicamida, por ejemplo, puede funcionar bien en estos pacientes. Y utilizarlos sin temor, aunque se dilate la pupila mucho. Cuando hay desprendimiento de retina ya es otro cantar. Aquí seguramente fue mucho tiempo el desprendimiento coroideo y esa hipotonía pues produjo un desprendimiento de retina. Se ve con más frecuencia en los pacientes miopes altos y en estos pacientes pues requiere de una intervención por parte del retinólogo y a lo mejor la presencia o la aplicación de gas o algún otro procedimiento que ya dependerá de las condiciones de ese desprendimiento de retina. Bueno, a veces el desprendimiento de retina no es por la hipotonía, sino porque lo provocamos nosotros. Cuando hacemos la fijación del cuerpo valvular, hay que procurar que esa fijación, la aguja, no penetre hacia la cámara vítrea. Muchas veces lo queremos hacer con tanta rapidez que no nos damos cuenta que la punta se metió de más. Y entonces sacamos, porque no vamos a amarrar la retina ahí, ¿verdad? La sacamos y volvemos a hacer la fijación del cuerpo valvular y eso puede inducir el desprendimiento de la retina. Lo que les decía hace un rato, de que no esté mucho tiempo con hipotonía ocular y si el desprendimiento coroideo es abolsado, hay que seguir a ese paciente hasta que el paciente progrese y mejore, porque si no se sigue y el desprendimiento coroideo progresa, puede ser que las bolsas del desprendimiento coroideo se toquen y en cuanto empiece a corregirse el desprendimiento coroideo, las bolsas retinianas o las dos partes de la retina que se tocan en la bolsa
se van a desprender y va a quedar un desprendimiento retiniano en vez de haber solucionado el desprendimiento coroideo básico. Cuando hay presión elevada en la cámara anterior plana, se debe a lo que podemos estar viendo ahí: bloqueo pupilar, desprendimiento hemorrágico, glaucoma por bloqueo ciliovito cristalino. Lo hacemos a veces porque no nos damos cuenta, no le hicimos gonioscopía y no nos dimos cuenta que el paciente tiene un glaucoma de ángulo cerrado. Entramos a operarlo, a lo mejor se dilató la pupila y en el momento de cerrar la pupila con la presencia del tubo puede desarrollar un bloqueo pupilar y una cámara plana con hipertensión. Prevenirlo, pues la aplicación de los cicloplex en el posoperatorio, con láser de Jack en el preoperatorio, en pacientes que tengan bloqueo pupilar previo. Con los primeros glaucomas primeros cerrado o glaucoma secar siempre formada la cámara anterior en el postoperatorio inmediato. Cerrar la conjuntiva y verificar que la cámara esté bien formada. Y en ese momento hacer la aplicación de los cicloplex. Aquí estamos viendo cómo hay dos tipos, ángulos están bastante estrechos. Aquí estamos viendo un verdadero bloqueo pupilar severo. Desprendimiento coroideo de tipo hemorrágico lo vemos cuando se le hace el ultrasonido como bolsas que tienen un contenido puntiforme muy importante. Y esto, curiosamente, no se acompaña de hipotonía o hipotensión, se acompaña de hipertensión. Los desprendimientos coroideos hemorrágicos, lo recomendable es drenarlos y drenarlos a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque estos van a progresar o tienen la tendencia a progresar y van a llegar al momento en que se toquen las bolsas, y al tocarse las bolsas, aquí lo más seguro es que cuando estas bolsas se despeguen, la retina quede desprendida. Aquí estamos viendo un bloqueo ciliovitro-cristaliniano, un glaucoma maligno, que la diferencia está en que la cámara es totalmente plana y si vemos todo lo que está en el área pupilar está en contacto con la córnea. Aquí estamos viendo a los dos lados. Esto es un cilio vitrio cristaliniano, es un glaucoma maligno. Aquí estamos viendo los ultrasonidos de un glaucoma maligno. Vean ustedes cómo hay un aplanamiento total y un desplazamiento total hacia adelante del cristalino. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en un glaucoma maligno? Bueno, lo que se hace en cualquiera. Hay que manejarlos con atropina, hay que manejarlos con esteroides y muchas veces si el paciente es un bloqueo ciliovitrio cristaliniano, en ese paciente hay que quitar el cristalino, muchas veces hay que hacer una aspiración del acuoso previa a la extracción del cristalino y muchas veces hay que sacar el cristalino y hay que hacer una vitrectomía anterior para reformar la cámara anterior. Vamos a ver qué complicaciones puede haber en el cuerpo valvular. Si nosotros no ponemos bien las suturas, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que estamos viendo aquí, un desplazamiento hacia adelante, anterior, del cuerpo valvular, con la consecuente alteración del tubo, que se pone en situación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque va a tocar el endotelio cristaliniano y porque además este paciente va a tener problemas de inestabilidad tan importantes que puede ser que vaya a producirle problemas tan serios como la pérdida de la función muscular. La extrusión del cuerpo valvular, cuando nosotros no hicimos una buena disección, cuando dejamos parte del ateno pegada a la esclerótica y no en la conjuntiva, o no hicimos la suficiente
calidad en la sutura conjuntivo-tenoniana, o en su defecto pusimos unas suturas mal hechas que permitieron que se desplazara el cuerpo hacia adelante, o el paciente es de los que se frotan el ojo de tal manera que son capaces de arrancar el punto de fijación, podemos tener la extrusión del cuerpo valvular. Lo más frecuente a veces es que tengamos desplazamientos del globo ocular. ¿Por qué? Porque el cuerpo valvular se desplaza, queda pegado, digamos, a alguno de los músculos, y eso hace que el paciente tenga este tipo de alteraciones, desplazamientos que muchas veces son intolerables, y hay que quitar el cuerpo valvular o hacer un despegamiento de donde se adhirió para que la función ocular, la función de movimientos oculares y la función primaria de la mirada estén realmente en paralelismo. El tubo. Bueno, en el tubo hay mil cosas. El toque endotelial del tubo es lo más frecuente. El toque intermitente, cuando ve al paciente en la lámpara, dice, ah, caray, pues ahí sí hay espacio entre el tubo y la córnea. ¿Por qué tiene esta zona de toque? Porque es de los pacientes que seguramente se frotan. Y si es de los pacientes que se frotan, este tubo va a producir aquí una zona de pérdida celular importante y un leucoma corneal que pudiera ser tan severo o más que cuando hay un toque permanente de la córnea. Entonces, toques permanentes, toques intermitentes. El tubo recargado en el iris. Hay veces que el tubo se recarga en el iris porque no quedó más remedio, porque no cabía de otra manera. Pero hay veces que hemos hecho en ángulos cerrados y el iris envuelve al tubo en su entrada y lo empuja hacia abajo. Acordémonos que el tubo tiene un índice de desplazamiento dado justamente porque es un plástico que tiene movimiento, que tiene la posibilidad de desplazarse. A ver, cuando hay los desplazamientos, pues vemos estos tubos tan bonitos, ¿verdad? Desplazados en la cámara anterior y que evidentemente un tubo de estos o un tubo de estos, por ejemplo, ya está opacificando la córnea a este nivel. Y no tarda mucho en que suceda lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que quitar el tubo. Tubo largo y toque del iris, como les decía hace un rato. Esto es por un desplazamiento del cuerpo valvular hacia adelante y por un adecuado el posoperatorio. ¿Por qué? Que es acentuado. Hay veces que nosotros no queremos dejar el tubo adelante y lo dejamos a propósito atrás. Pero hay veces que sin querer el tubo se va para atrás. ¿En qué pacientes? Pues en algunos pacientes como que está operado de un trasplante corneal y que el iris está totalmente pegado a la córnea propia del paciente y el tubo se va para atrás. Esto puede ser frecuente en algunos pacientes con queratoplastia penetrante y cuando esto sucede en la pseudofaquia no tiene mayor problema. Aquí el problema es cuando el paciente es fáquico. ¿Por qué? Porque va a tocar seguramente el cristal. La oclusión de los tubos. Bueno, los tubos se pueden ocluir de mil maneras. Lo más frecuente es que el tubo se ocluya con sangre. ¿Por qué? Porque sangró en el transoperatorio y se tapó el tubo. O puede ser que el tubo se ocluya con pigmento y sangre, como en este caso. Puede ser que el tubo se ocluya con fibrina, como estamos viendo en esta fotografía tan bonita, y vemos que tiene una oclusión por fibrina. Puede ser que el tubo se ocluya con silicón. En los pacientes operados de retina, dicen, no, pues como el silicón flota, vamos a poner la válvula por abajo. Pero pues la válvula por abajo también está en contacto con el silicón, y el silicón se puede meter y tapar el tubo. Este es un tubo en el cual estamos viendo un vítreo
tratando de escapar por el tubo, o mejor dicho, atrapando el tubo y metiéndose por él. Entonces, estos tubos, todos estos tubos requieren de un procedimiento y un cambio de tubo o un cambio en la posición del mismo. Aquí está lo que les decía, el tubo inferior y la burbuja de silicón. Aquí todo está muy bien, pero cuando este paciente se acueste, esta burbuja de silicón va a quedar aquí y factiblemente si esta válvula está funcionando, ¿qué va a pasar? Se va a meter por aquí. Hay veces que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es una ignorancia completa de lo que es el procedimiento quirúrgico de la válvula. Pero esto es más frecuente de lo que uno piensa a veces, cuando menos aquí en México. ¿Y qué pasa? Fíjense ustedes aquí, tiene un verdadero cimbléfaro de la zona, y aquí está el cuerpo, pero este cuerpo está sobre el recto externo. Fíjense ustedes cómo, con el movimiento del recto externo, el tubo ya se extruyó. Y aquí tenemos otro con el recto interno, que también ya se extruyó. ¿Por qué? Porque por el recto externo, perdón, es que también ya se extruyó con el movimiento. Esto no es una falla, esto no es una complicación, eso es una estupidez, eso es una ignorancia del médico que puso esos implantes. Ese médico hizo las cosas muy mal y por eso estamos teniendo esa extrusión y esos cambios de tipo del cimbléfaro, etcétera, etcétera. Bueno, hay veces que la extrusión tardía del tubo se presenta eh, porque no lo cubrimos bien. Y ahí, pues hay que ver algunas cosas. Hay veces que no se cubre bien. ¿Por qué? Porque no teníamos esclerótica para tapar. No teníamos la manera de poder cubrir el tubo. Y entonces, claro, después de un rato, el tubo se extruye. Y entonces tenemos problemas como este que estamos viendo aquí. Una extrusión prácticamente en esta zona y es una extrusión tardía. Esto pone en riesgo de infección al globo ocular que está sufriendo esto y por supuesto alteraciones en todas las estructuras en donde esté en contacto este tubo. Y finalmente la falla en filtración. La falla de filtración comúnmente lo vemos en los pacientes jóvenes con vesículas gigantes. ¿Ven ustedes qué tipo de vesícula? Pero no son filtrantes. Aquí esto tiene un llamado de tipo inmunogenético a los factores inductores de fibrina y como consecuencia a los factores inductores de fibrosis. Y como el cuerpo valvular actúa como un cuerpo extraño permanente, entonces se hace esto, una vesícula gigante fibrótica, no funcionante. ¿Por qué no le ponemos mitomicina? Porque la mitomicina no funciona para los eventos de tipo quístico. La mitomicina puede funcionar muy bien en los pacientes que se les hace una trabeculectomía, porque ahí no hay un elemento quístico. Y aquí sí, aquí tenemos que el cuerpo valvular se forma y hace un quiste. Y ese quiste es el que se recubre con fibrosis porque el organismo sanamente trata de extruirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? Bueno, lo primero es tratar de ver por qué está teniendo esa hiperreacción. ¿Qué tal que el paciente es un hiperreactor y tiene una cicatrización de tipo fibrótico? En ese tipo de pacientes no podemos hacer ningún evento. Esos pacientes hay que obligadamente pensar en otro procedimiento que no les vaya a inducir fibrosis y vaya a tener ese tipo de quiste mal hecho y disfuncional. Rápidamente, ya para terminar, les quería enseñar que en algunos de los artículos que nosotros hemos participado, encontramos que en 125 ojos que nosotros utilizamos en el implante valvular de AMED,
tuvimos bastante buenos resultados y no tuvimos gran cantidad de complicaciones. El glaucoma asociado a uveitis se nos presentó con complicaciones en el 57% de ellos, mientras que en el glaucoma neovascular en el 54 a 2 años. ¿Por qué? Porque son patologías sistémicas, son patologías del aparato inmunológico que va a dar como consecuencia alteraciones que van a inducir falla en la función digamos, de drenaje del humor acuoso. Tenemos mucha bibliografía, tenemos mucha experiencia nosotros, y si algún día hay oportunidad, les voy a hablar un poquito sobre la filtración del tubo a través de la técnica que hemos diseñado. Les quería mostrar finalmente qué hacemos nosotros ante una fibrosis como la que vimos ahí. Bueno, lo que hacemos es entrar al cuerpo rompiendo las paredes del quiste, pero fíjense qué paredes tan gruesas tiene ese quiste. Esas paredes tan gruesas que tiene ese quiste, tenemos que cortarla con una tijera bastante gruesa, porque si no, no hay manera. De ninguna manera estas paredes quísticas son o tienen la capacidad de filtrar humor acuoso. Esas paredes son muy, muy resistentes. Entonces lo que hacemos es disecar la pared y después de eso intentamos cortar lo más que se pueda para dejar lo más limpio los bordes donde está incluido el cuerpo valvular y después tratar de poner ahí algún inhibidor o un retardador de la cicatrización, como puede ser la aplicación inclusive de los viscoelásticos del tipo de la metilcelulosa o algún otro que ustedes tengan o que hayan tenido experiencia con ellos. Aquí estamos viendo cómo, fíjense ustedes cómo está esa pared. Esa pared evidentemente no puede filtrar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es demasiada fibrosis la que sucede ahí. Espero que realmente en algún momento les pueda dar una plática. Jesús, me encantaría hablar de tunelización, porque con la técnica de tunelización podemos hablarnos muchos problemas de los que he mostrado el día de hoy. Hasta aquí llega mi presentación. Cualquier cosa que se les ofrezca, ahí está mi mail, por favor, y con mucho gusto yo les contesto. Hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Listo. Tienes apagado el micrófono, Jesús. Tienes apagado el micrófono, Jesús. Comentarios, preguntas. Sí, Ahora sí. es que estaba por la parte de anfitrión, estaba desactivados los micrófonos. Ya. No podía yo hacerlo desde aquí. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su charla. Cómo no, le tomo la palabra para que hagamos un capítulo de la técnica de tunelización epiescleral que usted mismo diseñó y de todo lo que puede ocurrir en el manejo de esa técnica y todas las complicaciones cuando uno está haciendo esa curva de aprendizaje y a la vez lo práctica que resulta para, para el implante de la válvula de MED y cómo facilita el trabajo. Voy a abrir aquí, doctor, el chat. Quisiera antes de Sí. hacer
quisiera hacerle unas preguntas en lo personal, doctor. ¿Cómo maneja usted actualmente el problema a veces de la extrusión del tubo, la extrusión parcial del tubo, cuando está en cámara anterior, pero parte de su trayecto puede estar expuesto en algún momento, algún segmento del tubo está expuesto por encima de la conjuntiva? ¿Qué consejo daría usted para ese problema que muchas veces, sobre todo en pacientes diabéticos o en problemas de pacientes con problemas de superficie ocular, puede presentarse? O pacientes con problemas de fibrosis o de conjuntiva de muy mala calidad. Pues mira, ese es muy interesante la pregunta porque va a depender dónde esté el tubo extruido, qué tanto del tubo esté extruido y las condiciones de la conjuntiva. Si la conjuntiva me permite hacer un desplazamiento, a lo mejor voy a sacar el tubo, voy a hacer un nuevo túnel y luego voy a rotar la conjuntiva o voy a hacer un desplazamiento, sí, una rotación por desplazamiento de la conjuntiva y sellar. Sí, Si eso no es posible, lo que yo hago habitualmente es que saco el tubo, lo corto y pongo un implante en el otro extremo. Si este estaba haciendo temporal superior, me voy al nasal. Sobre sí, todo si el implante estaba funcionando, eh, trato de rehabilitar el tubo. Pero si no es así, eh, el despegar la conjuntiva y cerrarla, si no tengo algo con qué cubrir, que puede ser un poco, pues a lo mejor de esclerótica o alguna cosa así, lo más seguro es que se vuelva a extruir el tubo. Y sí, si, sobre todo si hay fibrosis y la tenon ya está retraída a los lados del extremo de la extrusión, eso va a sí, ser muy difícil que yo pueda rehabilitar. sí. Yo es lo que hago habitualmente. Lo pregunto porque resulta a veces un dolor de cabeza realmente cuando se presentan estos pacientes, sobre todo que ya tienen años con la válvula. Y a veces yo he intentado de todo, incluso a veces hasta membrana amniótica, y llevar el tubo, obligarlo, llevarlo con sutura. A veces si el tubo está un poquito acodado, tratar de aplanarlo un poco contra la esclera, obligándolo con algún tipo de nylon, algún tipo, pero siempre es un problema reincidente. Sí, eh, una vez que ya se presenta, se convierte como en una pesadilla, ¿no? sí, Uno sabe que va a estar un tiempo ahí y en algún momento va a aparecer nuevamente. sí, Entonces, a veces he tenido que hacer eso, lo que usted dice. Si la válvula está no funcionante o está enquistada o aplanado el cuerpo, el área de filtración, termino es cortando ese tubo y colocando un implante en otro cuadrante, de, cuadrantes, sí. como una medida desesperada, ¿no? Para tratar de evitar la infección y de salvar ese ojo lo más que se Claro. pueda. Ujú. Sí. Este, doctor, hay algo, usted habló algo muy importante que es a veces el desprendimiento de retina cuando el paso del punto de pie escleral, que es algo que a veces, para muchos cirujanos, muchas veces es inadvertido. ¿Ok? Mucha gente piensa que está haciendo la técnica bien y resulta que la aguja está un poquito más profunda y No está, es, no es inadvertido. sí. Bueno, Déjame pero que te diga que no es inadvertido, Jesús, porque cuando tú entras, tuviste que perforar la esclerótica. Y entonces en ese momento sientes que se acabó la resistencia y ¡pum! Se va solita la aguja. No sí, es inadvertido. Sí te das sí, no, cuenta. sí, sí. Bueno, le digo en términos generales, ¿no? Porque a veces, porque me llegan pacientes donde se ve claramente a los pocos tiempos de operado se ve, llega con el desprendimiento y justamente está en la zona. Entonces, ¿qué consejo daría usted para para el cirujano novicio que está colocando la válvula de AMET en ese paso? Y que actualmente sí, usted está haciendo actualmente dos nudos separados, o qué opina sobre el nudo único que en un momento determinado se hacía con esos implantes. Bueno, mira, el consejo es que si yo tengo la duda,
Ese paciente al día siguiente le voy a hacer una evaluación, probablemente con mi lente, y pueda ver si ahí hay alguna zonita de hemorragia o alguna cosa así, pues ahí Sí, tengo el láser de argón y voy a sellar esa zona. sí, Prefiero dejar un escotoma, de comillas, a dejar la posibilidad de que vaya a haber un desprendimiento posterior. ¿Sí? exactamente, exactamente. Eso es lo que quería, que quería que usted Eso aclarara. creo que es importante, porque uno Sí, se da cuenta, la verdad. Eso es sí, una. La otra cosa que me preguntabas, esto, ¿qué prefiero yo? Bueno, con las válvulas de Ahmed de las iniciales, de las más rígidas, era más fácil dar un solo, o sea, dar los dos puntos centrales y hacer un solo nudo. Pero con sí, estas nuevas que hay ahora, que son un poquito más gruesas y con un arco de cobertura mayor, es preferible para que la válvula no quede floja, dar puntos separados, los dos puntos separados. Y yo habitualmente lo que hago es que doy un punto casi casi en la salida, un poquitito más afuera de la salida del tubo, para aplanarlo, porque habitualmente tiende a estar muy alto. Entonces doy el punto subepiescleral y aplano el tubo. Eso es lo que... excelente. Eso, perfecto. Sí, sobre todo con la válvula de plato flexible, es Sí, preferible, la estabilidad de la válvula es preferible hacer los dos nudos separados, ¿no? sí, 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 sí. Doctor, en cuanto a los destechamientos de la válvula de Ahmed, este, ¿cómo hacer para retardar esa formación de ese quiste en el paciente? ¿Y hasta cuándo es sano en este paciente hacer hasta cuántas veces es permisible hacer en un paciente un destechamiento antes de intentar hacer otro tipo de procedimiento sumatorio a esa válvula? Mira, algo que yo hago con frecuencia es, oiga, antes de operar al paciente, oiga, ¿usted le han operado de algo? Pues sí, que fíjese que me operaron de quién sabe qué, o tuve una herida y me la suturaron. ¿Me deja ver la cicatriz? ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta si realmente esa cicatriz es una cicatriz normal o es una cicatriz anormalmente fibrótica. Si eso sucede, evidentemente que estás ante la posibilidad de que el paciente te desarrolle una cicatrización Sí, fibrótica. Yo hago los destechamientos eh, y, bueno, para evitar hasta donde sea posible, lo que les decía es que pongo debajo de la conjuntiva antes de cerrar, quizá no lo dije porque no lo dije, pero dejo viscoelástico del tipo de la metilcelulosa. La metilcelulosa al 2%, que no sé si ustedes tengan ahí meticel al 2%, lo esterilizo y dejo una capa grande. No importa que esté abultado, dejo la capa grande y después ya suturo. De esa manera, aunque haga fibrosis, voy a dejar una cúpula de fibrosis más amplia que la pequeñita que se hace en una situación convencional. Si excelente. ya el paciente desarrolló la fibrosis, lo que hago es cortar, como vimos en el video del final de la presentación, y dejo siempre, 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 dejo la metilcelulosa ahí. Y cierro la conjuntiva. Yo lo máximo que hago son 2 destechamientos. Y eso cuando me dan la impresión de que el segundo destechamiento va a ser fácil. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la conjuntiva ya no me vaya a dar bien para cerrar eso. ¿Y por qué? Porque cuando hago destechamientos, estoy podando de esa esclerosis, de esa membrana, viene más fácilmente la salida. Generalmente hago uno, rara vez dos, pero bajo condiciones muy, muy particulares. Es importante, doctor, bueno, usted lo ve en la parte de la cámara anterior plana y puede meter celulosa, su característica dispersiva permite que es un viscoelástico que se va drenando muy lentamente. Es algo importante que lo presente los cirujanos
erosión, el glaucoma. De repente, el viscoelástico cohesivo va a drenar mucho más rápido y va a abandonar la cámara mucho más rápido. Por eso la Sí. asistencia que usted hace en la luz. Bueno, doctor, no te estoy molestando, voy a darle chance a las preguntas del chat. El doctor Juan Carlos Vieira, que usted conoce muy bien, Sí, cómo le- no. ¿qué cambios ha introducido en los últimos 10 años en su técnica del implante tipo AMET? Bueno, evidentemente la tunelización cada vez la hago tratando de ser más perfeccionista. Una cosa importante es que la entrada que hago a la cámara anterior no la hago perpendicular al plano del limbo, sino que la hago siempre oblicua. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más estabilidad al tubo. Si yo entro en forma perpendicular, la entrada en la zona límbica es una entrada de 1 milímetro o poco menos de 1 milímetro. Si la hago en forma no perpendicular, sino un poco oblicua, la zona de entrada de corte que yo hago con la aguja es un poco mayor y va a Ya. permitir que tengas un poco más. Ah, en el consultorio. No dejo de ninguna Sí. manera el tubo largo. Siempre dejo el tubo corto, pero tengo que estar plenamente seguro que he dejado muy bien fijada el implante. Por eso también el segundo punto que doy es del tubo casi a la emergencia para fijarlo en esa zona. Y los puntos por separado en las nuevas válvulas que son flexibles. Perfecto. Excelente, doctor. Doctor, para aclararle, ya puede dejar de compartir la pantalla para que la gente lo pueda ver a usted en primer plano, porque estamos en este momento en una miniatura. Mientras hace eso, doctor, le quiero preguntar el doctor Michele Petito, en los glaucomas neovasculares, ¿utiliza usted de rutina terapia anti-VEGF antes del implante valvular? ¿Y cuánto tiempo mínimo considera usted ser proceder a implantar la válvula? A ver otra vez porque no te escuché bien. El doctor Petito pregunta, primero le había dicho que puede ya dejar de compartir la pantalla para que la gente lo pueda. ¿Y cómo dejo de compartirla? A ver, platícame. Yo mismo decía share display, share screen, Ok. ahí le va a salir de compartir de pantalla, dejar de compartir. Share, ok. Si no, no se preocupe, no Ahora pasa sí, nada. ya estoy. Listo. Mire, el doctor Petito le pregunta, en los glaucomas neovasculares, ¿utiliza de rutina anti-VEGF antes del implante? ¿Y cuánto tiempo mínimo antes considera usted? Sí, utilizo el anti-VEGF, evidentemente. Muchas veces hago el sellado de los vasos iridianos y a veces de los vasos del limbo con láser de argón en la zona donde voy a entrar. Y cuando pongo el anti-VEGF, hay veces que lo hago 48 horas antes. Es suficiente como para que pueda hacer el implante sin que tenga el rebote del anti-VEGF. Excelente. Sí, porque a veces yo pienso lo mismo. La diferencia del tiempo lo indica lo valioso de ese ojo. Hay gente que a veces quiere que hasta una semana, y yo veo que en la mayoría de las veces, a veces con 24, hasta con 24 horas, ya Sí, uno toma vaso es de sangre suficiente. y regresión de esa Exacto, neovascularización. exacto, exacto, exacto. Mire, el doctor Luis Cuello le pregunta, ¿considera alguna diferencia en colocar el tubo mediante el túnel escleral y colocarlo con el parche sobre él? Las técnicas alternativas. Sí, lo primero, bueno, tiene varias ventajas. Lo primero es que la única parte resistente que tenemos nosotros en el ojo entre la válvula y la córnea, digamos, y la entrada de la cámara anterior, es la epiesclera. Entonces, por eso siempre o diseñamos la tunelización apenas subepiescleral. No es en el estroma escleral, sino apenas por debajo de la epiesclera. Así no estamos despertando el aparato inmunológico del paciente, porque aunque utilizáramos
parte de su propio recubrimiento muscular para tapar ahí, o que utilizáramos esclerótica de un ojo de otra persona. Estamos despertando el aparato inmunológico y estamos despertando del aparato autoinmune la posibilidad de un aumento en la rapidez de la cicatrización. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hacer la tunelización. ¿Por qué? Porque siempre nos va a ir mejor que si recubrimos el tubo con lo que me digan. Puede ser hasta con lo que alguna vez hice yo también, que le poníamos celofán estéril encima del tubo y eso aparentemente inhibía la perforación, pero la verdad es que sí es mejor la tunelización que cualquier recubrimiento. No despertamos el aparato inmunológico y no estimulamos el fenómeno inflamatorio de cicatrización y como consecuencia la fibrosis, que la fibrosis no solamente es así, sino es así y luego es así. Entonces, si esa fibrosis de alguna manera se comporta en forma irregular, puede exponer el tubo más fácilmente. Excelente. Hay un doctor que se identifica como Diego. Dice, tengo meses marcando los pacientes en la lámpara antes de colocar una válvula de AMET. Imagino que habla de la gonioscopía y la planificación de la cirugía. ¿Alguno acá suele hacer eso? Bueno, normalmente casi todos hacemos gonioscopía de rutina, por lo menos los miembros del grupo se Claro, insiste mucho para tener por lo menos un plan de dónde imaginamos que va a pasar ese túnel. claro. Pregunta la doctora Gladiana Mata, ¿la conducta cuando se tapa de fibrina o sangre es la misma? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Cuando se tapa con sangre, es muy curioso porque a veces he picado la cámara anterior y he puesto un poquitito de heparina dentro del tubo. A veces lo que hago es hacer unos disparos cercanos con láser de Jack para que el tubo se mueva y eso afloje la fibrina y la fibrina desaparezca. No utilizo realmente ningún otro sistema. Por ahí me he enterado de que utilizan algunos medicamentos un poco más exóticos y los resultados, la verdad es que no son buenos. Yo, si la sangre está ahí y ya está poniéndose muy oscura, le canalizo a través de la cámara anterior, me meto al tubito, a lo mejor con una aguja de las de insulina, de las ultradelgadas, y solamente pongo un poquitito ahí para que sea un efecto, digamos, descoagulador de la sangre. Un poquito de Si, heparina, perdóneme. ¿no? Está hablando. Un poquito de parina, sí, un poquito de parina. Hay veces que me meto con la aguja con mucho cuidado, casi hasta el limbo, y entonces ahí es donde inyecto un poquito y voy sacando e inyectando. Un poquito de parina ahí no me pasará absolutamente nada y los pacientes les va muy bien. Y con lo de la fibrosis, que entra la fibrina ahí, muchas veces la fibrina va a desaparecer cuando el fenómeno inflamatorio se controle mejor. Pero si aparte de eso persiste ahí la fibrina, lo que habitualmente hago es que hago unos disparos con láser, no en el tubo propiamente, o sea, no en la luz, sino en la pared lateral del tubo para que se mueva y eso despega la fibrina. La fibrina, el factor que tiene de adherencia en el tubo es poco y no se adhiere en el sistema valvular. O sea, la válvula, las dos hojas que tiene de válvula, no tienen la posibilidad de que se vaya a adherir ahí la fibrina. Entonces, habitualmente a veces lo ve uno como pasa como un émbolo, ¿verdad? Desde luego que esto tiene que ser en los primeros días, porque si ya es después de los primeros 10, 15 días, ya no hay sistema de valvulado
que podamos activar dando un masaje. Ya como se comporta como si no tuviera un sistema valvular y entonces ya el flujo de salida es un flujo mucho menor. Entonces ya Exactamente. no hay mucho caso hacer eso. Hay que ser pronto porque si no el sistema valvulado pierde como el purgado. Eh, Exactamente. Sí. Hay las dos últimas preguntas que le tengo por acá para dar Sí. al tiempo y no abusar del tiempo suyo. ¿Cómo no? Su discípula, la doctora Judith Cantillo, le pregunta, ¿qué opina de usar una matriz de colágeno tipo hologen para evitar fibrosis excesiva en el cuerpo valvular y quistes gigantes? Sí, el Ologen también lo he utilizado. Aquí en México tenemos un sistema que se llama de otra manera, pero que es lo mismo y que es un inhibidor de la fibrosis cicatricial exhaustiva y que si se le puede poner, le funciona bien. Lo que pasa es que el Ologen, yo no sé en Venezuela cuánto cueste, pero aquí en México es carísimo. Pero se puede poner, se debe de poner si se tiene la posibilidad y va a ayudar. No la cápsula entera del Ologen, sino quizá partirlo en dos o en tres partes del espesor y repartirlo alrededor del cuerpo. Se puede poner encima del cuerpo, pero yo más bien aconsejo que se ponga uno en la parte de atrás, cuando ya se metió el tubo, el cuerpo, perdón, y dos a los lados. Y todo esto es antes de que se meta el tubo en la cámara anterior, a la cámara anterior. Excelente. Buenísimo, doctor. Por último, una doctora que se identifica con sus iniciales VM. Le dice, buenas noches, excelente conferencia, doctor. Se inclina al uso de antimetabolitos, mitomicinas específicamente, previa colocación del dispositivo valvular. No, no, porque vuelvo a repetir que ante los pacientes quísticos, el tipo de cicatrización que se hace o que se desarrolla fisiológicamente es diferente a cuando se hace un corte como en la trabeculectomía o en algún procedimiento eh, que no tiene un cuerpo extraño que va a englobar el quiste. La presencia del quiste va a hacer que se tenga fibrosis continua. Entonces, el 5-FU o la mitomicina C no tienen un efecto positivo. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo porque lo que hicimos, que ya hicimos hace unos años, algún estudio al respecto, demostró que no nos sirve de gran cosa en realidad. Sí. Excelente, doctor. Buenísimo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gil. No, gracias a ti. Gracias por atender nuestra invitación y haber compartido su amplia experiencia con nosotros. Le voy a tomar la palabra, lo vamos a dejar descansar unos meses y quizá el primer trimestre del año que viene vamos a preparar esa charla sobre el aprendizaje y la correcta tunelización para el implante del tubo, para introducir el tubo dentro de la cámara anterior. Pues será, Gracias. Gracias por estar presente esta noche y bueno, en nombre del Grupo Venezolano de Glaucoma, el doctor también Miquel Petito, queremos darle nuevamente, que estamos agradecidos por su presencia esta noche aquí con nosotros. al contrario, muchas gracias por pensar en mí para poder hablar de algo que realmente es un problema, que es en los pacientes con glaucoma, que Sí, requieren de un implante valvular. Muchas sí. gracias, Michelle, también. Muchas gracias. Hable, muchas gracias. Y estoy a tus órdenes, Jesús, cuando tú me digas. ¿Eh? Doctor, Será quería un aclararle que placer. formulé mal la pregunta de la parte de la aguja cuando perfora, pero es que me han llegado dos pacientes, es verdad, es totalmente notable, pero es porque para que la gente que a veces no tiene una experiencia o una formación y anda a veces poniendo implantes, están ocurriéndole ese tipo de complicaciones. Y uno finalmente tiene que el paciente anda con pierde la visión y no haya que hacer, y resulta que es que tiene la retina desprendida. Entendida, Y claro, claro. completamente obvio en el momento en que ocurre, ¿no? Sí, Entonces, señor. tomarse su tiempo para esos pasos que parecen tontos, como es el punto de pie escleral, pero que no lo son, sobre todo en los No, no, pacientes. no. Hay que estar con mucho cuidado, sin prisas,
y fijarse bien por dónde va la punta. Hay que ver por transparencia siempre la punta de la aguja, porque muchas veces a mí me ha tocado ver cómo de repente entran, hacen el piquete y luego ya no les importa para dónde coño fue la aguja. Y la aguja pues va para adentro, ¿no? Igual ha pasado con pacientes miopes y con pacientes con ojos oftálmicos. Aunque Claro, claro que sí, claro que sí. mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Mucho cuidado hay que tener, claro. Doctor Claro. Petit, no sé si quieres preguntarle algo al doctor. Bueno, no, ya en aras del tiempo, doctor, de nuevo, esta noche hemos tenido un invitado de lujo. Y las dos características fundamentales suyas son la experiencia y la claridad en la transmisión del conocimiento. Y eso no se ve en cualquier expositor. De nuevo, reiterar la invitación del doctor Salvatierra cuando tengamos en Margarita nuestro congreso, teniendo mucho cuidado con el nivel afrodisíaco en la isla de Margarita. Le advierto que es mayor que el de Caracas, entonces cuidado por ahí. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias, Michelle, pero no te preocupes por lo del poder afrodisíaco. Yo quisiera, de alguna manera, tener más cercanía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que pase Gracias, una buenas noches. Que feliz les vaya noche. muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, hasta luego, señores. Gracias a todos por estar presentes nuevamente en la reunión mensual del Grupo Venezolano de Glaucoma. Nos veremos el próximo mes en una próxima charla. Que pasen Gracias. todos.